Me llamo Mariana Gómez, tengo 32 años y, hasta hace poco, llevaba una vida que muchos describirían como normal. Soy contadora pública, madre soltera de un niño de 6 años llamado Tomás, y durante los últimos 10 años trabajé para la empresa de mi suegro, incluso después de que mi esposo desapareciera de nuestras vidas sin dejar rastro. Lo que voy a contarles es algo que guardé en silencio durante mucho tiempo. No porque no tuviera el impulso de gritarlo al mundo, sino porque, a veces, cuando una verdad es demasiado dolorosa o demasiado inconveniente, el silencio se convierte en la única manera de protegerse. Pero ya no más. Ha llegado el momento de hablar. Y si alguna vez te sentiste excluida, invisibilizada o tratada como si fueras menos, esta historia también es para ti. Suscríbete al canal si quieres seguir esta historia hasta el final, porque esto apenas comienza, y te prometo que no vas a poder dejarla. Todo empezó el día del cumpleaños número 70 de don Ernesto, mi suegro. Era un evento grande, con más de 100 invitados, músicos en vivo y una mesa de buffet que parecía sacada de una revista. Para mí, ese día representaba una mezcla de emociones. Por un lado, el agradecimiento hacia un hombre que me dio trabajo cuando más lo necesitaba, por el otro, una herida abierta que nunca cerró del todo. Mi esposo, Lucas, hijo menor de Ernesto, me había abandonado cuando Tomás tenía solo 1 año. Un día se fue a reflexionar a la casa de un amigo y nunca más volvió. A pesar de eso, su familia nunca dejó de tratarme como parte del clan. O al menos eso decían. Porque en los gestos, en las decisiones, en las conversaciones que me excluían, yo sabía que no pertenecía del todo. En la fiesta, me senté junto a Tomás en una mesa secundaria, como solía pasar. Vi cómo desfilaban las palabras emotivas, los brindis cargados de anécdotas, las sonrisas ensayadas y las carcajadas compartidas. Y cuando llegó el momento de los regalos, supe que venía la parte más difícil. Y ahora, anunció Claudia, la hija mayor de Ernesto, con un entusiasmo casi teatral, el regalo de la familia, $30.000 en efectivo, para que papá cumpla su sueño de viajar por Europa sin preocupaciones. Hubo una ovación. Palmas, vítores, incluso alguien lanzó un «te lo mereces, viejo». Ernesto sonreía emocionado, con los ojos brillantes. Se levantó, abrazó a sus hijos uno por uno, y cuando llegó a mí, simplemente me tomó de los hombros y dijo: «Gracias, Marianita, vos también aportaste lo tuyo». Pero yo no había aportado nada. No me habían pedido nada. Ni una consulta, ni una reunión, ni un mensaje. Nada. Como si mi presencia fuera decorativa, como si solo por estar ahí ya cumpliera un rol que no me correspondía decidir. Sonreí por inercia. Aplaudí por reflejo. Y cuando me tocó hablar, cuando me pasaron el micrófono con esa mirada cómplice de «decía algo lindo vos también», solo dije: «Gracias». Ni una palabra más. Y mientras las risas continuaban y las copas seguían chocando, en mi interior algo se quebraba con un crujido que nadie más parecía escuchar. Guardé mi silencio como quien entierra un secreto. Porque lo que nadie sabía era que ese dinero tenía una historia. Una historia que me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una historia que, desde ese día, empezó a empujarme hacia una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Después de aquella fiesta, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue una revelación inmediata, ni una furia repentina. Fue más como una semilla que germinaba en silencio, en el fondo del pecho, con raíces que se enredaban despacito en todo lo que yo era. Esa noche, cuando volví a casa con Tomás dormido en el asiento trasero, manejé en completo silencio. Sentía que hasta la radio podía traicionarme. Apagué el estéreo, y lo único que se escuchaba era el sonido de mis pensamientos, golpeando las paredes de mi mente como si buscaran una salida. El sobre con los $30.000 había sido guardado con solemnidad en una caja elegante, y yo sabía exactamente de dónde había salido buena parte de ese dinero. No porque me lo hubieran dicho, sino porque lo había descubierto meses antes, en silencio, como todo lo que me pasaba. Trabajando en la empresa, tenía acceso a ciertos registros contables. Durante una auditoría interna de rutina, encontré transferencias irregulares, montos redondeados, justificados bajo conceptos vagos como servicios externos o logística eventual. No era mucho en cada operación, pero al acumularlas, sumaban una cifra demasiado parecida a esos 30.000.
Al principio dudé. ¿Y si era una coincidencia? ¿Y si realmente se trataba de pagos legítimos? Consulté con uno de los analistas contables, un chico nuevo, tímido y meticuloso. Le pedí que revisara esas operaciones bajo un pretexto cualquiera. Su respuesta, días después, fue clara. Mariana, esos movimientos no tienen respaldo. Y todos están firmados por Claudia. Es raro, muy raro. Le pedí que no dijera nada. Estoy revisando algo yo también, le dije, con voz firme, aunque por dentro temblaba. Y no por miedo a perder el trabajo, eso ya lo había asumido como una posibilidad, sino por la confirmación de lo que ya intuía, que yo estaba completamente sola. Nadie había pensado en mí. Nadie se había preguntado si yo podía aportar. Nadie se detuvo a preguntarme si necesitaba algo, si me sentía parte, si quería hablar. Solo me usaban como testigo pasiva de sus decisiones. Y esa pasividad era cómoda. Para ellos. Una semana después de la fiesta, me crucé con Claudia en la oficina. Siempre tan elegante, con su perfume intenso y su sonrisa segura. Me llamó a su despacho con esa voz suave que usa cuando quiere parecer amable, pero que esconde una orden detrás. ¿Cómo estás, Marianita? Me preguntó, mientras revisaba unos papeles sin mirarme. Bien, respondí seca, sabiendo que esa no era una conversación real. Lo de papá fue muy lindo, ¿no? ¿Está feliz? Sí. Hubo un silencio breve, incómodo. Después, sin levantar la vista, lanzó. Vi que estuviste revisando movimientos del año pasado. ¿Algo que te preocupe? La forma en que lo dijo me heló la sangre. No fue una pregunta inocente. Fue un aviso. Ella sabía. Solo estaba revisando temas pendientes del cierre anterior, mentí, midiendo cada palabra. Perfecto. Si necesitas ayuda, me decís, cerró la frase con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Salí de esa oficina con el corazón golpeándome el pecho. Sabía que debía hacer algo. Pero, ¿qué? ¿Irme? ¿Denunciar? ¿Hablar con Ernesto? ¿Confrontar a Claudia? Todas las opciones eran complicadas. No era solo una cuestión laboral. Era mi familia política. La abuela de mi hijo. La única red que me quedaba. Pero entonces recordé la mirada de Tomás esa mañana, cuando me preguntó por qué no nos habíamos quedado más tiempo en la fiesta. Porque mamá estaba cansada, mi amor, le dije, acariciándole el pelo. Y en ese momento supe que tenía que empezar a moverme. Por él. Porque no quería que creciera viendo a su madre tragarse verdades y sonreír por compromiso. No quería que aprendiera a callar. Así que empecé mi plan. Primero, reuní todas las transferencias sospechosas. Imprimí los respaldos, hice capturas de pantalla, generé un informe sin firmar. Lo guardé todo en una carpeta que escondí en casa, dentro de una caja de zapatos vieja. Después, empecé a observar más. A escuchar las conversaciones de pasillo. A leer los correos con más detalle. Noté cómo Claudia y sus hermanos hablaban de las cuentas como si fueran patrimonio privado. Cómo trataban a los empleados como súbditos. Cómo se reían de algunos proveedores, llamándolos pobres idiotas que pagan sin preguntar. Yo había sido una más de esos idiotas. Pero no por mucho más tiempo. Porque ya no era solo una cuestión de dinero. Era cuestión de respeto. De dignidad. Y lo que nadie se esperaba era que yo, la viuda silenciosa, la nuera discreta, la contadora invisible, tenía mucho más para decir de lo que ellos jamás imaginaron. No sé si fue el miedo, la adrenalina o simplemente el hartazgo acumulado, pero desde que decidí investigar en serio lo que pasaba en la empresa, algo en mí se activó. Me sentía más despierta, como si los años de silencio hubieran estado entumeciendo mi espíritu, y de pronto, con cada paso que daba, volvía a recuperar pedacitos de mí que creía perdidos. Y sin embargo, me sentía sola. No podía hablar con nadie del trabajo. No confiaba en mis compañeros, y menos aún en alguien de la familia.
Hasta mis amigas más cercanas me veían como una exagerada cada vez que insinuaba algo. «Ay, Marian, ¿por qué te metes en quilombos?», me dijo Sofía, mi amiga de toda la vida, una tarde en la que tomábamos mate en mi balcón. «Vos tenés un laburo estable, ganás bien, nadie te molesta, ¿para qué arriesgarlo?». «Porque me están usando», le dije, con un nudo en la garganta. «Me tratan como si fuera parte de algo, pero cuando hay decisiones importantes, me excluyen. Y ahora me entero de que sacaron plata de la empresa para un regalo, sin decirme nada, y sospecho que lo hicieron de forma ilegal». Ella me miró en silencio, y después desvió la vista. «¿Y qué ganas con pelearte con esa gente? ¿Qué vas a hacer, denunciar?». No lo sabía. Todavía no. Fue entonces cuando empecé a escribir un diario. No uno tradicional, con mis emociones y pensamientos al azar. No. Escribía los hechos, ordenados por fecha. Como un registro. Anotaba qué día había encontrado cada transacción, qué dijo tal o cual persona, qué cosas llamaban mi atención. Tenía miedo de olvidar detalles. O peor aún, de que un día alguien me enfrentara y yo no pudiera demostrar lo que sabía. Y en ese diario, oculto también, en una carpeta azul dentro de una caja de rompecabezas de Tomás, escribí algo que nunca me había permitido decir en voz alta. Siento que no pertenezco. Que soy solo una figura útil para ellos. Me dejan estar mientras no moleste. Pero ahora que molesto, sé que me van a querer afuera. No sé si tengo fuerzas para resistir, pero no me voy a callar. Los días siguientes fueron tensos. Claudia se mostraba más fría. Ernesto me evitaba. Los hermanos menores hacían bromas en voz baja cuando yo pasaba. No sabía si era paranoia o si realmente ya sabían que yo había descubierto algo. Pero entonces llegó el golpe final. Una tarde, recibí una citación informal a una reunión de familia en la casa de Ernesto. Era raro. Nunca me habían convocado para nada que no fuera festivo. Cuando llegué, estaban todos: Claudia, Julián, Andrés y Ernesto. Incluso la esposa de Andrés, que solía mantenerse al margen. Claudia tomó la palabra con tono profesional, como si estuviéramos en una junta directiva. «Mariana, antes que nada, gracias por venir. Queríamos hablar con vos sobre tu continuidad en la empresa». Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi continuidad? Sí, intervino Julián, el hermano del medio. Sentimos que hay cierta tensión en el ambiente, ciertos desacuerdos, y creemos que sería mejor para todos si tomás un tiempo. Podés usar tus días acumulados, tus vacaciones. Y después, veremos. Era una forma elegante de decir, te queremos fuera. Los miré, a todos. Sus caras eran impenetrables. Ernesto no decía nada, solo miraba al suelo. Ese hombre al que acompañé en sus peores momentos. Al que cuidé después de su operación. El que me abrazó cuando Lucas se fue. Hoy bajaba la mirada para no enfrentarme. ¿Y esta decisión de quién fue?, pregunté con calma. Es una propuesta consensuada, dijo Claudia, sin titubear. Por el bien del clima laboral. Respiré hondo. Miré a Ernesto. ¿Vos también estás de acuerdo? Tardó varios segundos en responder. Después, con voz baja, dijo. Quizás te haga bien tomarte un tiempo. Sentí como si alguien me quitara el aire de los pulmones. Pero no lloré. No frente a ellos. Me levanté con dignidad, tomé mi cartera, y antes de irme, dije algo que los congeló. Perfecto. Pero quiero que sepan algo, guardé cada movimiento irregular que encontré. Tengo pruebas. Y si esto termina mal, no voy a quedarme callada. Claudia frunció el ceño, pero no respondió. Ernesto me miró con una mezcla de miedo y culpa. Yo salí de esa casa con una mezcla de furia, dolor y, en el fondo, una paz extraña. Porque por primera vez, había dicho en voz alta lo que llevaba meses acumulando. Y ahora sí, la historia empezaba a cambiar. El primer lunes fuera de la oficina fue extraño. Me levanté a la misma hora de siempre,
preparé el desayuno para Tomás, lo llevé al colegio, y después, me quedé parada en la cocina, con la taza de café en la mano, sin saber qué hacer con mi tiempo. No tener que ir a trabajar sonaba liberador, pero en mi caso era diferente. No había sido una elección. Me habían empujado a un costado como se corre una silla estorbando el paso. El mensaje era claro: si no te callas, no servís. Pero yo ya había pasado demasiados años silenciada. Esa misma mañana, me dirigí al estudio contable donde trabajaba un excompañero de universidad. Se llamaba Renzo, y aunque nunca fuimos íntimos, siempre fue correcto, meticuloso, y sobre todo, discreto. Le llevé una copia de los documentos que había reunido y le pedí ayuda. Necesito saber si esto alcanza para presentar una denuncia formal, le dije, sentada frente a él, con los dedos crispados sobre la carpeta. Renzo hojeó los papeles con atención. No dijo nada durante varios minutos. Cuando terminó, levantó la vista. Mariana, esto es serio. Podés tener un caso. Pero tenés que estar preparada. Si haces esto, vas a ir a fondo. Ya lo estoy, respondí sin dudar, aunque por dentro el miedo me corroía. Entonces vamos a armar todo bien. Con orden. Con respaldo. Y con un abogado. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y vértigo. Ya no era solo una amenaza lanzada al aire. Ahora había un camino, y yo había dado el primer paso. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Tomás me preguntaba todos los días por qué no iba al trabajo. Inventé una excusa: mamá está haciendo otras cosas desde casa. No quería cargarlo con una guerra que él no debía pelear. Pero en las noches, cuando él dormía, yo revisaba documentos, hablaba con Renzo, redactaba informes. Me convertí en mi propia investigadora. Lo más difícil fue no sentirme paranoica. Una tarde, noté que un auto gris me seguía varias cuadras. Otra noche, alguien llamó a casa y colgó sin hablar. Empezaron a llegar correos extraños a mi cuenta personal, con asuntos como: sabemos lo que estás haciendo o mejor calladita. Todo era sutil. Nada explícito. Pero suficiente para inquietarme. Consulté con Renzo. Él me recomendó instalar cámaras en casa, cambiar contraseñas y, sobre todo, no dejar rastro de lo que estábamos preparando. Me sentí como en una película, pero sin guión ni héroes. Y en medio de todo eso, una tarde recibí la llamada que me rompió. Era Ernesto. Hola, Marianita, dijo con esa voz cansada, casi temblorosa. Quería saber cómo estás. Me quedé en silencio unos segundos. Estoy bien, respondí con frialdad. Ocupada. Mira, sé que las cosas no se dieron bien. No fue mi intención lastimarte. Solo, me agarró desprevenido todo esto. Claudia me dijo que estás investigando movimientos. Yo no sabía nada. No pude evitar reír, una risa amarga, cargada de todo lo que no dije durante años. ¿No sabías nada? ¿Y el dinero del regalo familiar? ¿Tampoco sabías? Yo pensé que lo habían puesto entre todos. Me dijeron que vos habías colaborado también. No colaboré. Nadie me pidió nada. Y si hubieras preguntado, te lo habría dicho. Hubo un largo silencio. Mariana, esto puede hacerle daño a la familia. A todos. Pensá bien lo que vas a hacer. No es tarde para frenar. Si lo es, Ernesto. Es tarde desde el día en que me excluyeron como si no existiera. Desde el día en que me sentaron en una mesa aparte como si fuera una invitada. Desde que permitiste que me empujaran a un costado para no molestar. Pero sos la madre de mi nieto. Y también una profesional. Una persona. Y tengo derecho a la verdad. No gritamos. No discutimos. Solo corté la llamada con la mano temblando, y me senté en el piso a llorar. No de tristeza, sino de duelo. Porque entendí que lo que había entre Ernesto y yo, ese lazo afectivo que me mantuvo atada a esa familia incluso después de la traición de Lucas, había muerto. Esa misma noche,
Renzo me llamó. Ya tenemos lo suficiente. El abogado dice que podemos presentar la denuncia formal esta semana. ¿Querés seguir? No dudé. Sí. Sigamos. Y colgué con una certeza nueva. Por fin, después de tantos años, estaba dejando de ser la mujer que solo decía gracias para convertirme en la mujer que exigía explicaciones. No dormí la noche anterior. Di vueltas en la cama, con el corazón galopando y la mente recorriendo cada posibilidad, que me denunciaran, que me demandaran, que me hicieran quedar como loca o despechada. Que me dejaran sola de nuevo. Pero a las 7 de la mañana, cuando sonó el despertador, me levanté con una convicción que no conocía en mí. Me puse un llan, una camisa blanca simple, recogí el pelo en una coleta y llevé a Tomás al colegio como cualquier otro día. Solo que ese día, mientras le daba un beso en la frente antes de que entrara al aula, supe que estaba haciendo algo también por él. No para heredarle una pelea, sino para que entendiera que su madre no se agachaba ante la injusticia. Renzo me pasó a buscar a las 9. Llevaba una carpeta en su maletín y el rostro serio, como si entendiera que ese paso no era solo legal. Era emocional. Era personal. En el estudio del abogado, firmé la denuncia con mano firme. No temblé. Ni siquiera dudé. Entregamos todo, los registros de transferencias, los correos con las autorizaciones, los recibos sospechosos, los informes contables. Todo estaba ordenado, documentado, respaldado. Cuando terminé de firmar, me senté en silencio unos segundos. El abogado me miró con empatía. ¿Estás segura de que querés hacer esto, Mariana? Estoy segura de que ya no puedo seguir callada. Los días siguientes fueron una mezcla de espera tensa y calma artificial. No sabía en qué momento estallaría todo. Sabía que la denuncia tardaría en hacer ruido, pero también sabía que, cuando explotara, no habría vuelta atrás. No pasaron más de 3 semanas. Un viernes a media tarde, recibí un correo escueto del departamento jurídico de la empresa. Queremos reunirnos con usted en carácter urgente. Sugerimos día y hora a la brevedad. Renzo me acompañó a la reunión. En la sala estaban Claudia, un abogado que no conocía, y Julián. Andrés no apareció. Ernesto tampoco. Claudia estaba pálida. El maquillaje no lograba esconderle la tensión en el rostro. Ni siquiera fingió cortesía. ¿Qué buscas con esto?, preguntó apenas nos sentamos. Justicia, respondí. Y respeto. Nos estás arrastrando a todos por una sospecha ridícula. Renzo intervino con calma. Lo que presentamos no es una sospecha. Son pruebas. Y serán las autoridades las que determinen si hubo o no delito. ¿Querés plata?, dijo Julián de pronto. Si esto es por plata, hablamos y llegamos a un acuerdo. Me reí. No podía creer la ironía. Ellos, que me habían sacado de todo sin consultarme, ahora creían que podían comprarme. No. No quiero plata. Quiero la verdad. Y si hay consecuencias, que las asuman. ¿Y Tomás?, disparó Claudia. ¿Pensaste en él? En lo que le estás haciendo a su familia. A su abuelo. Tomás va a crecer sabiendo que su madre no se dejó pisotear. Y eso vale más que cualquier apellido o empresa. Salí de esa sala con la misma certeza con la que había entrado, no había vuelta atrás. Y no la necesitaba. Esa noche, Ernesto me llamó otra vez. No atendí. Me mandó un mensaje. Necesito verte. Solo quiero hablar. No respondí. Al día siguiente fue a mi casa. No lo dejé pasar. Hablamos en la puerta. ¿Qué buscas, Mariana?, preguntó, con los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza o culpa. Busco que alguien diga la verdad. Que dejen de tratarme como una sombra. Que me devuelvan lo que me arrebataron, la dignidad. Yo nunca quise que esto terminara así. Y sin embargo, lo permitiste. Se fue sin decir nada más. Caminaba más lento que de costumbre.
Más encorvado. Pero ya no era mi responsabilidad cargar con su peso. Al lunes siguiente, recibí un llamado del juzgado. La investigación preliminar había comenzado formalmente. Claudia y Julián serían citados a declarar. Y yo también, pero como denunciante. No sentí euforia. Ni venganza. Sentí algo mucho más profundo, alivio. Porque por fin, después de años siendo parte de una familia que me usó, que me silenció, que me dio migajas disfrazadas de afecto, estaba empezando a recuperar mi voz. Y esa voz, mi historia, ya no le pertenecía a ellos. Entrar al juzgado me dio más miedo que presentar la denuncia. No era el lugar en sí, ni los pasillos silenciosos, ni el olor a papel viejo mezclado con desinfectante. Era la carga emocional que todo eso representaba. Por mucho tiempo me habían enseñado a no molestar. A no levantar la voz. A aceptar lo que me daban. Ir a declarar rompía todo eso. Era decir, estoy acá, con nombre y apellido, diciendo lo que sé. Que se escuche, que se sepa, que me crean. Mi abogada me acompañó. Se llamaba Alicia y tenía una manera directa, sin adornos, que me tranquilizaba. Antes de entrar, me tocó el brazo y me dijo: decí la verdad. Toda. Sin miedo. Si algo te incomoda, frenamos. Pero no dejes nada afuera. Asentí, con el estómago encogido. El fiscal que me recibió era serio, pero amable. Me pidió que relatara todo desde el principio. Y yo hablé. Hablé como no había hablado nunca. Desde cómo entré a trabajar en la empresa por Lucas, hasta cómo, después de su desaparición, me quedé porque necesitaba el trabajo. Cómo me mantuvieron en un lugar intermedio, sin pertenecer del todo. Cómo descubrí las transferencias. Cómo intenté entender. Y cómo me corrieron cuando empecé a preguntar. Les mostré copias de los movimientos, las fechas, los montos, las firmas. Les conté lo que sabía de las maniobras contables, las cuentas paralelas, los proveedores ficticios. Todo. En un momento, el fiscal me interrumpió. ¿Y usted nunca se benefició de ese dinero? No. Nunca me ofrecieron participar. Ni siquiera sabían que yo estaba revisando eso. Para ellos, yo era una contadora más, una presencia callada. Una que no cuestionaba. Hubo un silencio largo. El fiscal anotaba algo. Después, me miró. Y sin embargo, decidió hablar. Sí, respondí. Porque ser invisible duele. Pero ver que usan tu silencio como cómplice, duele más. Salí de allí con las piernas temblando, pero con una paz que no había sentido en años. No sabía qué iba a pasar. Tal vez se archivara todo. Tal vez lo negaran. Tal vez salieran ilesos. Pero ya no importaba. Yo había hecho lo que debía. Esa misma tarde, me crucé con Andrés en una cafetería. No fue casualidad. Me miró con sorpresa. No sabía que yo también lo había visto. Pensé en ignorarlo. Pero no pude. Hola, Andrés, le dije, mientras me acercaba a su mesa. Mariana, respondió, incómodo. No sabía que estabas por acá. ¿Cómo estás? Supongo que, preocupado. Por todo esto. Claro. Hubo un silencio. Y entonces, me miró con algo de sinceridad. Yo no estuve de acuerdo con lo que hicieron. Ni con sacarte de la empresa. Pero, no dije nada. No quise complicarme. Lo miré en silencio. ¿Y ahora? Ahora, ya está todo dicho, ¿no? Negué con la cabeza, sonriendo con tristeza. No. Apenas se empieza. Me fui sin esperar respuesta. Al día siguiente, me llamó Claudia. No atendí. Me dejó un mensaje de voz. Esto ya se fue de las manos, Mariana. No sabes lo que estás haciendo. Podemos terminar todos mal. Podemos hundirnos. ¿De verdad querés eso para Tomás?
Me tomó varios minutos borrar el mensaje sin responder. No porque no me afectara, sino porque entendí que seguía usando lo que más me dolía, mi hijo, como amenaza. Pero yo ya no era la misma mujer de antes. La que decía, gracias, y guardaba silencio. Esa versión de mí se había terminado el día en que vi ese sobre con $30.000 y entendí que me habían excluido incluso para robar. Una semana después, el escándalo estalló. Un diario económico publicó una nota, investigación por malversación en empresa familiar, la denunciante es la nuera del fundador. No nombraban a nadie, pero todo el mundo en nuestro entorno entendía de quién hablaban. Empezaron a llegarme mensajes. Algunos de sorpresa, otros de apoyo, algunos pocos de burla o desprecio. Una excompañera me escribió. Siempre supe que tenías más fuerza de la que mostrabas. Gracias por animarte. Y entonces supe que ya no estaba sola. Después de la publicación en el diario, todo cambió. Los vecinos me miraban diferente. Algunos bajaban la vista al cruzarme en la panadería, otros me saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad. En la puerta del colegio, sentí por primera vez que algunas madres me evitaban. No porque hiciera algo malo, sino porque había hecho lo impensable, denunciar a una familia bien. Y en este país, todavía hay quienes creen que lo correcto es lo que se calla, no lo que se dice. Pero a mí ya no me importaba. Una tarde, mientras esperaba que Tomás saliera de clase, se acercó una mujer que apenas conocía. Morena, delgada, siempre vestía ropa sobria y usaba el cabello recogido. Me extendió la mano con una sonrisa tímida. «¿Sos Mariana, no?» Asentí. «Mi nombre es Teresa. Trabajo en la municipalidad, bueno, no importa eso. Solo quería decirte que lo que hiciste, no muchas se animan. Yo pasé por algo parecido. Y me callé. Pero vos no. Así que, gracias». No supe qué decir. Solo sonreí y asentí. Pero sus palabras me acompañaron todo el día. En paralelo, la causa avanzaba más rápido de lo que esperábamos. El fiscal solicitó nuevas pericias contables, y empezaron a citar a otros empleados. Algunos, al parecer, confirmaron irregularidades. Otros se desentendieron. Pero lo importante era que ya no era solo mi palabra. El caso había tomado volumen propio. Claudia y Julián contrataron un nuevo abogado. Empezaron a decir en su entorno que todo era una operación en su contra, que yo tenía problemas emocionales no resueltos y que buscaba venganza porque Lucas la dejó. Ese discurso, repetido como un mantra, se esparció entre conocidos. Una amiga en común me escribió. Claudia anda diciendo que estás desequilibrada. Que inventaste todo porque no superaste el abandono. Lo cuenta como si fuera una víctima tuya. Respiré hondo. Ya lo esperaba. Pero dolía igual. Lo que no esperaban era que la justicia también empezara a investigar las cuentas personales de los implicados. Y ahí fue donde el castillo de naipes empezó a tambalear de verdad. Porque lo que yo había denunciado, los $30.000, era apenas la punta del iceberg. El informe judicial encontró inconsistencias en los últimos 4 balances de la empresa, desvíos de fondos que superaban los $100.000 y facturaciones ficticias a empresas que no existían. Ahí fue cuando Ernesto me volvió a llamar. Esta vez, atendí. Mariana, tenemos que hablar. Ya no hay nada que hablar, Ernesto. Sí lo hay. Yo no sabía nada de esto. Nunca imaginé que Claudia. No te creo. Y aunque fuera cierto, tu silencio te hace cómplice. Yo pensé que te estaba cuidando al pedirte que no siguieras. No. Me estabas protegiendo a vos mismo. No a mí. Hubo un largo silencio. ¿Cómo sigue esto?, preguntó, derrotado. Con la verdad. Y con justicia. Esa noche lloré. No por miedo. No por arrepentimiento. Lloré porque me dolía haber confiado. Me dolía haber creído que el afecto bastaba para construir un lugar en una familia. Me dolía haber dado todo y recibir solo migajas a cambio.
Tomás me vio y se acercó con su osito de peluche. ¿Estás triste, ma? Lo abracé fuerte. Un poquito. Pero a veces estar triste también es parte de ser valiente. Me miró con esos ojos grandes y puros que todavía no entienden del todo lo complicado del mundo. Y me besó la frente. «Sos la mejor mamá del mundo», dijo. Y en ese instante, supe que estaba haciendo lo correcto. Que ese camino, por duro que fuera, era también el que lo iba a enseñar a no callarse, a no bajar la cabeza, a no aceptar el lugar que otros le asignaran sin preguntar si lo merecía. Una semana después, recibí la notificación oficial. Sería convocada como testigo principal en la audiencia preliminar. El caso ya tenía número, fiscal a cargo y fecha de presentación. Estaba a punto de comenzar el juicio que nadie imaginó que se atrevería a enfrentar. Y aunque tenía miedo, también tenía una certeza invencible. Mi silencio había terminado. Para siempre. El día de la audiencia preliminar amaneció nublado, como si el cielo supiera que lo que estaba por pasar era demasiado denso como para permitir sol. Me vestí con ropa sobria, sin colores fuertes, como si intentara no llamar la atención. Pero sabía que todos los ojos iban a estar puestos en mí. Renzo me acompañó hasta la entrada del juzgado. Alicia, mi abogada, ya estaba adentro. Mientras esperábamos, me tomó de la mano y me dijo: «Hoy no tenés que convencer a nadie. Solo decir lo que viviste. Eso ya es suficiente». Cuando entré a la sala, los vi. Claudia, impecable como siempre, con ese gesto de superioridad intacto, aunque los ojos le delataban cansancio. Julián, serio, tenso, moviendo el pie en un vaivén nervioso. Y Ernesto, sentado en el fondo, más viejo que nunca, más pequeño que nunca. Yo me senté frente al juez, con la voz lista. Y cuando me preguntaron si podía relatar los hechos, lo hice. Todo. Desde el día del cumpleaños y el sobre con los $30.000, hasta las irregularidades contables, las amenazas veladas, la exclusión sistemática. Claudia me miraba fijo. No dijo nada. No negó con la cabeza. No fingió indignación. Solo me miraba con una mezcla extraña de odio y miedo. Como si no pudiera creer que yo, la viuda silenciosa, me hubiera convertido en el mayor riesgo para ella. Después fue el turno de ellos. «Mi hermana exagera», dijo Julián. «Es obsesiva con los números. Siempre lo fue. Y cree ver irregularidades donde no las hay. Nunca se le pidió que colaborara con ningún regalo porque ya no formaba parte del círculo de decisiones». «Eso no es un delito», dijo su abogado. «¿Y las transferencias irregulares?», preguntó el fiscal. «Errores administrativos. Si hubo alguna irregularidad, fue por negligencia, no por dolo», respondió Claudia, como quien recita una línea estudiada. Alicia pidió intervenir. Presentó nuevas pruebas. Una empresa proveedora de servicios de consultoría que había emitido facturas a nombre de la firma, pero cuyo domicilio era un lote baldío. Una fachada. Una estafa. El juez escuchaba todo sin intervenir. Tomaba nota. Observaba. Y luego, algo inesperado. Una excompañera de la empresa, que había sido citada como testigo secundaria, se levantó y dijo: «Yo también vi los movimientos. Mariana no está inventando nada. Lo comentamos entre varios, pero nadie se animaba a hablar. Teníamos miedo. Fue como romper una represa». Después de eso, otra empleada pidió declarar. Y otro más. Gente que no había querido hablar, ahora lo hacía. Porque ver a alguien al frente, yo, les había dado permiso para decir la verdad. Ese día no se dictó sentencia. Pero la causa cobró un nuevo peso. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Era la palabra de muchos. Al salir del juzgado, me temblaban las piernas. No por miedo, sino por el peso de todo lo que había contenido durante años. Renzo me abrazó sin decir nada. Alicia me miró con una sonrisa tranquila. «Hoy diste vuelta a la historia», dijo. Y supe que tenía razón. Esa noche,
mientras cenábamos con Tomás, me pidió que le contara qué había pasado. ¿Ganaste, ma? Pensé antes de responder. No sé todavía. Pero hice lo correcto. Él sonrió, satisfecho. Y me abrazó fuerte, como si entendiera todo sin entender nada. Los días siguientes fueron una mezcla de reacciones. Recibí mensajes de personas que me felicitaban, otras que me decían que era una desagradecida, incluso algunas que decían que estaba destruyendo una familia. Pero yo sabía que no era así. Yo no destruía nada. Solo estaba sacando a la luz lo que ya estaba podrido desde adentro. Y cuanto más se iluminaba, más quedaba claro que el verdadero escándalo no era lo que yo decía, sino todo lo que habían logrado esconder durante años. Con el avance de la causa, los medios empezaron a escarbar más hondo. Primero fue un portal digital local, después una radio, y finalmente un canal de televisión que dedicó un bloque entero al caso, la contadora que expuso a su propia familia política. Así titularon. No me buscaron para entrevistarme, pero usaron mi nombre completo. Usaron imágenes viejas. Una foto mía en una fiesta, otra saliendo de la empresa con una carpeta en la mano. Como si eso bastara para contar mi historia. Como si un recorte de 5 segundos pudiera capturar años de humillación silenciosa. Me sentí expuesta. Vulnerable. En carne viva. Tomás llegó del colegio con preguntas. Dicen que vos peleás con la familia de papá. ¿Qué sos famosa? Me agaché frente a él, lo miré a los ojos y le dije con la mayor ternura posible. No soy famosa, mi amor. Pero estoy defendiendo lo que es justo. Y a veces eso hace ruido. Él asintió, sin entender del todo, pero con esa confianza absoluta que solo un hijo puede tener en su madre. Me abrazó y me pidió que jugáramos a la memoria. Lo hicimos. Y por una hora entera, todo fue solo risas y cartas mezcladas. Mientras tanto, la defensa de Claudia y Julián comenzó a flaquear. El juez aceptó como evidencia los testimonios de otros empleados, las facturas apócrifas, los movimientos bancarios. Incluso la empresa ficticia fue rastreada hasta un primo político de Claudia, lo que sumaba otra capa de complicidad. El argumento de error administrativo ya no se sostenía. Y entonces vino el quiebre. Una mañana, recibí un mensaje inesperado. ¿Podemos hablar? No te voy a atacar. Solo necesito que me escuches. Era de Claudia. Lo ignoré por horas. No quería ceder. Pero la curiosidad fue más fuerte. La rabia también. Quería saber qué tenía para decir después de tantos años de desprecio encubierto bajo sonrisas vacías. Nos encontramos en una cafetería del centro. Ella llegó antes. Estaba diferente. Más delgada, ojerosa. Tenía la voz más baja de lo habitual. Gracias por venir, dijo. No respondí. Me senté. No vengo a pedirte perdón. Sé que no sirve de nada ahora. Pero quiero decirte algo que nunca dije. Respiré hondo. Dejé que hablara. Yo, siempre supe que no te tratábamos bien. Que te usábamos. Que te teníamos ahí porque nos convenía. Vos eras eficiente, callada, y no generabas conflicto. Y cuando empezaste a mirar demasiado, cuando dejaste de callarte, te convertiste en un problema. Por eso quisimos sacarte. No me sorprendió. Solo me dolió oírlo con esa claridad. Y el dinero, continuó, ese dinero, no era solo para papá. Era parte de un fondo que usamos para cubrir cosas que no podíamos declarar. Algunas deudas personales. Algunos gastos. Lo hicimos todos. No fue solo decisión mía. Pero yo firmé muchas cosas. Y lo sabía. Me miró a los ojos. Si me condenan, lo aceptaré. Pero quiero que sepas algo, me equivoqué. Y más allá del juicio, eso me va a seguir todos los días. Vos no eras solo la viuda de Lucas. Fuiste mejor que todos nosotros. ¿Por qué no miraste para otro lado? No, lloré.
No me quebré. Solo asentí. Gracias por decirlo, respondí. Pero yo no estoy acá por venganza. Estoy acá porque merezco respeto. Porque no quiero que mi hijo crezca creyendo que hay que callarse para sobrevivir. Claudia bajó la mirada. Pagó el café. Y se fue. Al día siguiente, el fiscal presentó la acusación formal. El juicio oral comenzaría en 3 meses. Claudia y Julián fueron imputados por administración fraudulenta, evasión impositiva y falsificación documental. La empresa entró en auditoría externa. Varios contratos fueron suspendidos. Y Ernesto se retiró. No dio entrevistas. No hizo declaraciones. Simplemente desapareció de la escena pública. Algunos dicen que está enfermo. Otros que no soporta la vergüenza. Yo no lo sé. Y en el fondo, ya no me importa. Lo único que sí sé es que el silencio, ese que por años fue mi refugio y mi cárcel, ya no me pertenece. Ahora, tengo una voz. Y nadie más va a decirme cuándo usarla. Han pasado 6 meses desde el juicio. El fallo fue claro: Claudia y Julián fueron condenados por administración fraudulenta y uso indebido de fondos empresariales. Recibieron penas en suspenso, multas económicas considerables, y quedaron inhabilitados para ejercer cargos administrativos por varios años. No hubo prisión. No hubo escándalo mediático de última hora. Pero hubo algo más importante: hubo verdad. Y eso, en un sistema donde tantas veces se tapa, se niega o se maquilla, ya es una victoria. Después del juicio, me ofrecieron volver a trabajar en la empresa, bajo una nueva administración. Dijeron que mi testimonio había sido clave para salvar la integridad institucional. Lo pensé unos días, y rechacé la propuesta. Había cerrado esa etapa. Seguí trabajando de forma independiente, armé mi propia cartera de clientes, y por primera vez en mucho tiempo, decidí apostar por mí. No por obligación, no por supervivencia. Por convicción. Al principio costó. Pero aprendí que el respeto que te ganas con coraje vale más que cualquier salario fijo. Ernesto nunca volvió a hablar conmigo. No vino a ver a Tomás. No preguntó más. Y aunque eso me dolió, también me liberó. Porque entendí que hay vínculos que no pueden sostenerse solo con recuerdos o con un apellido. Que hay relaciones que, por más que una las cuide, se rompen igual si del otro lado solo hay conveniencia. Lucas, el padre de mi hijo, nunca apareció. Su silencio se volvió definitivo. Pero eso también dejó de doler. Porque hoy sé que mi hijo no necesita una figura ausente para crecer con fuerza. Tiene todo lo que necesita en el amor que le doy, en el ejemplo que intento ser, en la dignidad con la que hoy camino. Hace unas semanas, Tomás me trajo un dibujo. Era él, de la mano conmigo, parados frente a un edificio grande. En la parte de arriba, con letras torcidas, había escrito: Justicia. Me reí. ¿Esto es un juzgado? Sí, me dijo orgulloso. Ahí vos ganaste. Porque dijiste la verdad. Lo abracé fuerte. Muy fuerte. Y lloré. Lloré por todo lo que no lloré durante años. Por todo lo que tragué cuando me excluyeron. Por cada vez que me sentaron lejos. Por cada palabra que no dije. Por cada vez que fingí no ver. Por cada vez que solo dije, gracias. Porque esa Mariana ya no existe. Ahora, cuando alguien intenta silenciarme, yo recuerdo ese día. Esa fiesta. Ese sobre con los $30.000. Ese aplauso ensordecedor. Y mi voz pequeña diciendo, gracias, cuando por dentro gritaba otra cosa. Hoy, si pudiera volver a ese momento, me levantaría frente a todos y diría: no soy adorno, no soy sombra, no soy invitada de piedra. Soy parte de esta historia. Y tengo derecho a ser escuchada. Pero ya no necesito volver. Porque ahora, todos saben lo que pasó. Y lo que soy. Una mujer que se cansó de ser callada. Que rompió el molde. Que eligió no encubrir más.
Y que aprendió que, a veces, el silencio es lo que más ruido hace.